Bien, en el primer apartado nos piden la continuidad y la derivabilidad de esta función. Bueno, pues vamos a ver. En la rama de arriba, cuando x es menor que 0, la función es continua siempre, puesto que el único problema de continuidad podría ser si se anula el denominador. Es decir, si x menos 1 es igual a 0, pero en este caso x sería igual a 1, que no pertenece al dominio. Puesto que en este caso x es menor que 0, luego no entra dentro del dominio esta posibilidad. Por lo tanto, 1 partido x menos 1 es continua si x es menor que 0. Si x es mayor o igual que 0, la función es un polinomio, luego también es continua. Luego, el único problema de continuidad que puede existir es justo en el punto donde la función cambia de expresión, es decir, en x igual a 0. Por lo tanto, estudiamos la continuidad en x igual a 0. Para eso hay que comprobar lo siguiente. En primer lugar, hay que comprobar si existe f de 0. Pues bien, f de 0 sería 0 al cuadrado menos 3 por 0 menos 1, puesto que 0 pertenece al dominio de la segunda de las ramas, el que corresponde a la función x cuadrado menos 3x menos 1. Y en este caso valdría, por tanto, menos 1. El siguiente punto que hay que comprobar es si existen los límites laterales cuando x tiende a 0. Bueno, cuando x tiende a 0 por la izquierda, estamos tomando valores de 0 negativos. Luego la función que tenemos que coger es 1 partido x menos 1. Tomando límite, nos quedaría 0 menos 1, puesto que en el límite la x se acerca mucho a 0, podemos aproximarla por 0 y nos quedaría, por lo tanto, menos 1. Luego, cuando x tiende a la derecha del 0, pues la función que tenemos que coger es la que corresponde a valores positivos del 0, es decir, la función es x cuadrado menos 3x menos 1. Tomando límite, sustituimos x por 0, nos quedaría, por lo tanto, 0 menos 0 menos 1, que es menos 1. Luego llegamos a la conclusión de que existen los límites laterales y son iguales, es decir, podemos afirmar que existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x y es igual a menos 1. Cuando existen los límites laterales y coinciden, podemos afirmar que existe el límite en el punto en cuestión. Y la última de las condiciones que hay que comprobar es que el límite cuando x tiende a 0 de f de x, tenemos que comprobar que coincide con f de 0. Pero es cierto, puesto que aquí nos quedaría que el límite cuando x tiende a 0, esto es lo que tenemos que comprobar. El límite cuando x tiende a 0 es menos 1, que es igual a f de 0 precisamente, es cierto. Por lo tanto, después de comprobar estos tres puntos, podemos asegurar que f de x es continua en x igual a 0 y como antes hemos visto que es continua en todos los demás puntos, pues podemos afirmar que f es continua en todo R. La siguiente pregunta dentro de este apartado es comprobar la derivabilidad. Para ello vamos a calcular la función derivada salvo en el 0. Luego la función derivada sería, en este caso, como es un cociente, en la rama superior, como es un cociente, sería x menos 1 al cuadrado, y el número 2 sería la derivada de 1, que es 0 por x menos 1, menos 1 por la derivada de x menos 1, que es 1. Luego esto es la función derivada si x es menor que 0. Y si x es mayor que 0, la función derivada es 2x menos 3. En este caso, tanto en el caso x menor que 0 como x mayor que 0, la función derivada es continua, luego la función es derivable. Tenemos que ver qué ocurre en x igual a 0, como siempre. En x igual a 0, para que sea derivable, tendríamos que comprobar que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f' coincide con el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f'. Pues bien, volvemos a hacer lo mismo que antes. Límite cuando x tiende a 0 de la función derivada. Estamos aproximándonos al 0 cuando x es negativo. Luego sería la función derivada que tenemos que coger es esta. Y esto nos da, sustituyendo la x por 0, nos da menos 1
partido por menos 1 al cuadrado, que es 1, luego nos da menos 1. La derivada por la derecha sería coger la función derivada 2x menos 3, que cuando la x tiende a 0 es menos 3. No son iguales, por lo tanto, concluimos que no existe la derivada en el 0. Por lo tanto, la conclusión es que f es derivable en todos los números reales menos en el 0. Bueno, en el segundo apartado nos preguntan que determinemos su asíntota y su extremo relativo. Bueno, pues las asíntotas, en primer lugar, vamos a calcular para empezar las horizontales. Bueno, pues las horizontales son de la forma y igual a un número, y igual a a, tal que el límite cuando x tiende a infinito de f de x nos da igual a a. Si f de x es x cuadrado menos 3x menos 1, cuando hagamos el límite cuando x tiende a infinito de esta función, nos dará infinito, luego no tiene asíntota horizontal. Pero si cogemos la primera de las ramas, f de x igual a 1 partido por x menos 1, cuando la x tienda a menos infinito, que puede tender en este caso sería cuando x tiende a más infinito, porque la x es mayor que 0, luego la única forma de que tienda a infinito es a tender a más infinito. En este caso, como la x es menor que 0, la única forma de tender a infinito es tender a menos infinito. Bueno, pues el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x en este caso sería el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 partido x menos 1, que es igual a 1 partido por menos infinito, que es igual a 0. Luego en este caso sí tiene asíntota horizontal y es y igual a 0. Bueno, las asíntotas verticales cumplen que son x igual a a, tal que el límite cuando x tiende a de f de x nos da igual a infinito. En el caso de la rama x cuadrado menos 3x menos 1 es evidente que no hay ningún número a que cumpla los requisitos. Y en el caso de la rama 1 partido x menos 1, el único término, como hemos comprobado al principio, podría ser el x igual a 1, en cuyo caso nos daría infinito, pero es que x igual a 1 no forma parte del dominio, con lo cual no existe ninguna posibilidad, no existen asíntotas verticales. Y finalmente las oblicuas son rectas de la forma y igual a mx más n, siendo m el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido por x. Bueno, vamos a ver, en el primer caso, si f de x es igual a 1 partido por x menos 1, m sería el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido por x. Haciendo las operaciones nos queda 1 partido por x menos 1, que es igual a 1 partido por infinito, que es igual a 0. Luego la asíntota oblicua se convierte en asíntota horizontal. Por lo tanto, no, en este caso no hay asíntota oblicua, porque es realmente la horizontal. Y en el segundo de los casos, si f de x es igual a x cuadrado menos 3x menos 1, nos quedaría que m es igual al límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado menos 3x menos 1 partido por x, que como el grado mayor está arriba, este límite es igual a infinito, por lo tanto la m tampoco existe. Con lo cual concluimos que no existen asíntotas oblicuas. Por lo tanto, solamente existe una asíntota horizontal y es cuando x tiende a menos infinito. Y finalmente nos piden los extremos relativos. Bueno, pues para ello sabemos que los extremos relativos se obtienen de la solución de la ecuación f' de x igual a 0. f' de x era igual a esta función. Entonces, en el primer caso,
si igualamos esto a 0, nos sale una contradicción, por lo tanto no existe ningún extremo relativo. Y en el segundo caso, si igualamos 2x menos 3 a 0, sí nos sale que 2x igual a 3, luego x es igual a 3 medios, que además pertenece al dominio. Luego efectivamente correspondería a un máximo o a un mínimo. Calculamos la derivada segunda. En el primer caso no nos hace falta ni siquiera calcularla, pero en el segundo sí. 2 si x es mayor que 0, como f segunda de 3 medios es 2 mayor que 0, eso significa que 3 medios corresponde a un mínimo. Y el mínimo en concreto tiene por coordenadas 3 medios, que es la x, y la y sería f de 3 medios, que es igual a f de 3 medios, luego sería irnos a la función f de x, sustituir la x por 3 medios. Nos quedaría 9 cuartos menos 9 medios menos 1, mínimo con múltiplo que es 4, 9 menos 18 menos 4, es decir, menos 13 cuartos. Luego el mínimo es 3 medios menos 13 cuartos. Y por último nos piden que esbocemos la gráfica de f. Podemos representar los datos que hemos obtenido, que sería, en el caso y igual a 0 es una asíntota. Pero en una asíntota la función tiende a ella, a y igual a 0, cuando la x tiende a menos infinito. Y además hemos obtenido el punto mínimo, que sería el 3 medios, 1,5 y menos 13 cuartos, que aproximadamente menos 3, algo, luego sería algo así, es un mínimo. Por lo tanto, bueno, pues ya sabemos cómo podemos calcular los puntos que nos faltan. Por ejemplo, para el 1, pues nos da, el 1 tendríamos que coger la rama de abajo, la de x cuadrado menos 3x menos 1, y nos da menos 3. Para el 2 también nos da menos 3. Para el 0, habíamos calculado antes que era menos 1. Para el 3 medios, como hemos dicho, da menos 13 cuartos, que son menos 3, algo. Para el menos 1 nos daría 1 partido por menos 2, es decir, menos 1 medio, menos 0,5. Y así sucesivamente. Luego para el 1 es menos 3, para el 2 menos 3 también, para el 0 es menos 1, para el menos 1 menos 1 medio, para el 3, que no lo hemos hecho, sería menos 1. Bueno, vamos a ver para el 4, nos quedaría 16 menos 12 menos 1, que es 3, para el 4. Luego sería una cosa de esta manera.